Dentro de este Cortando Distancias los días martes recibimos a nuestros queridos amigos Leonardo Cosi y Paola Rizuleo en estos caminos de santidad matrimonial. Ellos tienen 30 años de casados, 4 hijos y han escrito un libro maravilloso con más de 40 historias de caminos ejemplares de matrimonio y de historias. La primera historia, ¿dónde nos sitúa y con qué frase, chicos? Bueno, la primera historia transcurre en Francia y es una de las que en nuestro libro llamamos esposas orantes, al estilo de Santa Mónica, de estas que se quedan siempre con la lámpara encendida esperando el milagro de conversión de su esposo, de su hijo. Y en este caso es uno de los más paradigmáticos porque muy al tiempo ocurre la conversión del esposo y la esposa, pero de una forma muy bendecida. Quédense ahí prendidos porque van a ver que me parece que ya terminaron y al final se dan vuelta. Justamente la consigna del día de hoy es la del Evangelio, ¿no? ¿Qué significa tener la lámpara encendida? Así que hoy con esta historia nos van a estar dando cuenta de lo que significa en la vida concreta de una familia, de un matrimonio. Y ojo, porque hay una consigna al final. Sigan la historia, la primera y la segunda. Ahora la primera, para que después Leo y Pau nos puedan dar una consigna especial que estamos invitados a contestar, a responder y a poder participar. Así que micrófono y cámara abierta para ustedes en pleno para que comencemos con este nuevo encuentro de estos caminos de santidad matrimonial. Adelante, chicos. Bueno, vamos a comenzar como hacemos siempre con una frase de ella, de Elizabeth, porque este matrimonio son Elizabeth y el doctor Félix Lesser. Ella escribe en una carta en el diario, en su diario, dice: al Padre adorado lo conocerás y amarás a través de mis oraciones allá arriba en el cielo, cuando tú también te hayas convertido en hijo suyo, discípulo de Cristo y miembro vivo de la Iglesia. Un día estaremos eternamente reunidos. Bueno, así comenzamos con esta frase de ella y les contamos que Elizabeth Arrighi nace en 1860 en París, como decía Leo, en una familia muy adinerada, una familia francesa adinerada. Ella de pequeña tuvo una hepatitis y le dejó una secuela que después la iban a afligir a lo largo de todas. Su vida. En 1899 ella ya estaba novio con Félix y estaba cerca de su matrimonio y se empieza a dar cuenta que su futuro esposo, médico, era un ateo convencido. Y bueno, esto le causa una cierta preocupación, pero profundamente enamorada, dice: no, igual me voy a casar, siempre que él prometiera no convertirse en un obstáculo para su fe. Bueno, y así fue, pero cuestión que después de 6, 7 años de matrimonio, ella se fue embebiendo de este secularismo, ¿no? De esta ignorancia de la fe de su esposo, termina dejando de ir a la iglesia, ya no se relaciona tanto con personas católicas como antes, ¿no? Como se dice, ¿no? Si uno no vive como piensa, termina pensando como está viviendo. Y su marido hacía el trabajito para lograr que ella vaya dejando su fe, que fuera cediendo.
incluso llega el momento donde cree que ya le puede dar el golpe de gracia, entonces le da un libro de Ernest Renan llamado Historia de los orígenes del cristianismo, que es un libro anticristiano, ¿no? Pero ahí trabaja la gracia de Dios y ocurre exactamente lo contrario, se da el proceso inverso. Ella empieza a ver, ¿no?, cómo están diciendo estas cosas sobre el cristianismo, sobre el catolicismo, esto no es verdad. Empieza a darse cuenta de todas las falsedades que están ahí embebidas en esa lectura y empieza a reconvertirse, a tratar de recuperar su fe, a conseguir otros libros de sana doctrina y a volver a relacionarse con su fe y con Dios. Sí, y Félix continúa atacando su fe católica, ¿no? O sea, mientras ella en secreto exploraba su fe a través de la lectura de la escritura y de otros libros, él continuaba atacando. En una época en que la educación filosófica y teológica no estaba disponible para las mujeres, Elizabeth lo que hace es diseñar su propio plan de estudios. Encuentra mentores y enfrenta en soledad este viaje para profundizar su fe. Ella establece su propia biblioteca católica personal para defender y compartir su fe. Incluidas estaban en esta biblioteca las obras de Francisco de Sales. Claro, en realidad Elizabeth y Félix realmente se amaban, ¿no? No es que cada uno quisiera hacerle un mal al otro, o sea, Félix honestamente estaba como preocupado de verla en lo que para él eran tonterías religiosas y él quería liberarla de estas ataduras. Pero se frustró todavía más cuando veía que cada vez ella estaba más sólida en sus creencias y era una cristiana más ferviente, a pesar de todo lo que él había trabajado en lo contrario. Y en cambio Elizabeth deseaba poder pasar tiempo en oración con Félix, animarlo en sus preocupaciones, pero se da cuenta que en forma directa no iba a poder hacer nada. Así que, como decíamos, ella deja su lámpara encendida, busca hacerse ella más cristiana, ella ser cada vez más ferviente y trabaja en su propia fe y solamente en predicar con ejemplo. Tal cual, no, no se apura, ¿no? Esto es algo que me impacta mucho. Ella busca preparar el terreno para la acción de Dios, no querer hacerlo ella, ¿no? Que muchas veces es como que, bueno, yo quiero convertirlo, lo tengo que convertir, no. Ella busca preparar el terreno para la acción de Dios. Y lo que hace es esto, regocijarse, se pone con los pequeños signos de apertura al espíritu y a estas grietas en su armadura atea. Solo se regocija con lo mínimo que puede sacar. En una de las anotaciones de su diario, ella se propone hacer las cosas más humildes y así poseer la verdad y la belleza que anhelo. Amar y buscar el deber, por oscuro o doloroso que sea intelectual o material. No perder oportunidad para un acto de devoción, especialmente si no será notado. Nunca renunciar de buena gana a un sacrificio, a menos que me consiga elogios o me halague ese orgullo sutil que tan rápidamente prevalece. Ir siempre hacia los pequeños, los que sufren, aquellos para los que la vida es dura, y tampoco sentir desprecio por los despreocupados que viven para sí. Su plan de trabajo, ¿no? Ascética y espiritual. Bueno, pero y como decía Pau, ella no quiere ir al choque directo con Félix, se da cuenta que no va a servir de nada, no quiere refutar todos los argumentos, a pesar de que sufre muchísimo escuchando cómo él la critica frente a su familia, frente a terceros. Ella tendría miles de argumentos sólidos para refutar el anticatolicismo de su esposo, con todo lo que ella se prepara y se forma. Sin embargo, al contrario, ella tiene miedo de interferir con la acción gradual de la gracia, con la cual ella está absolutamente confiada que Dios va a trabajar a su debido momento. Así que sigue su apostolado silencioso de amor, sufriendo de diversas maneras las burlas, las críticas a su fe, y toma como un encargo misionero el
orar y hasta entregarse, y si hace falta entregar su salud por la conversión de su esposo. Así es, y es en 1904 que ella resuelve en su diario: ir cada vez más hacia las almas, acercándome con respeto, con delicadeza y tocándolas con amor. Intentar comprenderlos a todos y a todo. Mostrar a Dios y procurar que se lo perciba sin hablar de Él. Abrir de par en par el alma para irradiar la luz en ella y la verdad que allí habita, dejando que la verdad cree y transforme. Después de muchos años se da cuenta que Félix vería la fe a través del sacrificio de su vida. Es en 1911 que a ella le extirpan un tumor maligno y necesita reposo por problemas hepáticos. Recuerdan que dijimos que había tenido hepatitis, así que bueno, uno de las secuelas que después le va a provocar serios problemas con esto. Ella sigue escribiendo cartas, sobre todo sobre la vida interior de ella y dando consejos a todo tipo de personas que la buscan. En una oportunidad escribirá: sigámosle a él donde sus suaves manos nos conduzcan, en oscuridad o luz, resplandeciente en el Tabor o al pie de la cruz. Un trabajito de hormiga. Bueno, y así fue como ella vivió su vida hasta sus últimos días. Ella termina falleciendo de su tumor, de un cáncer, el 3 de mayo de 1914, en brazos de su esposo. Y bueno, ahí cuando parecía que todo había terminado, que para Félix terminaba todo ahí, ella unas semanas o meses después recibe de manos de su cuñada el que había sido el diario íntimo de Elizabeth, de su esposa, del que él nunca se había enterado, y allí no pueden creer el contenido, empieza a leerlo y empieza recién ahí a enterarse de la profunda vida interior de su esposa, de lo que ella había sufrido por y para él, ¿no? Los desvelos, los sacrificios que ella hacía por su conversión, e incluso encuentra una carta que termina siendo como el testamento espiritual que ella le había dejado y que increíblemente estaba fechado en 1915, o sea, 9 años antes de que ella finalmente falleciera. Y es impresionante, así que escúchenlo con atención. Para Félix: este, amado esposo mío, es el testamento de mi alma. Al Padre adorado lo conocerás y amarás a través de mis oraciones, allá arriba en el cielo. Cuando tú también te hayas convertido en hijo suyo, discípulo de Cristo y miembro vivo de la Iglesia, consagra tu existencia por medio de la caridad. Sé cristiano y sé apóstol. Ama a las almas, ruega, sufre y trabaja por ellas. Un día estaremos eternamente reunidos. Lo espero por mis aflicciones ofrecidas por vosotros y en la infinita misericordia divina. Tu esposa para siempre, Elizabeth. Bueno, ahí él no lo puede creer, ella había como profetizado la conversión de él, pero todavía él tenía todas turbulencias adentro. Va a Lourdes a ver qué podía hacer ahí, qué le venía al alma, a la mente, pero todavía con bastante rencor, ¿no? Casi a pedirle cuentas a la Virgen de cómo los había hecho sufrir así tantos años. Incluso él era absolutamente incrédulo de todas las sanaciones de Lourdes, que de tanto se hablaba por aquella época, iba casi a probar que eran todas una farsa. Y sin embargo, estando en Lourdes, es inundado por la sensación de misericordia, por el abrazo de la Virgen, y termina pidiéndole perdón a Dios por todas sus faltas, recibiendo una paz y una serenidad que nunca él había conocido en su alma. Y él termina escribiendo en su propio diario: había sido conquistado, se había hecho la luz. Así que en un proceso gradual que dura algunos meses, al cabo de un año, Félix vuelve a la fe y termina realmente abrazando la fe de su crianza. Bueno, y en 1917 Félix publica el diario de Elizabeth,
y desde el 17 al 30 había ya vendido más de 100.000 copias. De regreso a París, en su incipiente vida espiritual, él siente la llamada de Dios a una entrega total y pronto ingresa al noviciado dominico, donde será ordenado sacerdote en 1923 a los 62 años. Le encomiendan como su obra apostólica primordial el recopilar y dar a conocer la vida y obra de Elizabeth, su mujer. Había estado casado durante 25 años y ahora gran parte de sus 27 años de ministerio sacerdotal, surcando Europa, hablando a públicos ansiosos por saber más del apostolado silencioso de su esposa. Así es, impresionante, ¿no? Como la conversión que sufre él a través de las oraciones ya en el cielo de su esposa. Y hay otra anécdota curiosa, muchos conocerán, habrán oído nombrar al padre Fulton Sheen, un americano que fue uno de los pioneros del contenido radial y televisivo en la radio y TV americana. Luego fue arzobispo Fulton Sheen, y él en una ocasión hace un retiro con el ahora padre sacerdote Lesser, Félix, y escucha de la vida de su esposa. Lo impacta de tal manera que él en sus conferencias empieza a hablar y a difundir todo el tiempo la vida de Elizabeth y la conversión de Félix, por muchos años. Y Félix hasta sus últimos días sigue impulsando también el proceso de beatificación de su esposa. Finalmente fallece en 1950 y 5 años más tarde efectivamente se abre el proceso de la sierva de Dios Elizabeth Lesser. Hay un lema de su vida que una vez ella escribió a su hermana y quedó como su frase testigo, que incluso Juan Pablo II la adoptó para varios de sus documentos y nos encanta. Dice: toda alma que se eleva, eleva al mundo. Toda alma que se eleva, eleva al mundo. Realmente es una frase que nos encanta. Y bueno, otra perlita más que hasta tiene que ver con nuestro país, porque esta causa de beatificación por muchos años quedó bastante estancada, Dios sabrá por qué, hasta que los dominicos de Argentina la retomaron, ¿no? Habiendo sido Félix dominico, y se publica en Argentina este diario de Elizabeth, lo pueden conseguir hoy hasta por Mercado Libre. Realmente es una lectura hermosa, recomendable, y ellos reimpulsan la causa a ver si finalmente Elizabeth llega por lo menos a ser nombrada venerable. Bueno. Qué fuerte, sí. Chicos, qué historia, ¿no? Qué itinerario. Ahora viene la pregunta, pero repasemos un poco lo fuerte que es el poder de la oración, que no tomamos conciencia, creo, los cristianos, de este gran regalo que nos hace el Padre Dios al darnos esta forma de comunicación con Él, porque es un diálogo profundo con Él, pero en la intención profunda del alma, dentro de los matrimonios, como uno orando por otro puede hacer un bien más allá de este mundo. Eso es impactante, chicos, ¿eh? Impactante cómo la conversión llega cuando es tiempo, ¿no? Del alma de la persona, cuando Dios lo dispone por su gracia, y cómo a través de la oración profunda en la tierra y en el cielo se pueden hacer maravillas, ¿no, Pao? Sí, sí, y además a mí lo que me impacta del destiempo de ellos es todo eso que como matrimonio siempre nos planteamos, la espera, la paciencia, ¿no? Porque digamos, ellos tuvieron que vivir esos 25 años así, o sea, digo, él atacando su fe, ella rezando para que él se convierta, pareciera como que uno dice, bueno, pero ¿qué estaban? Uno en cada... Y sin embargo, no, porque Claro. a mí me impresiona muchísimo esto de que ella dejaba que Dios actuara, que ella hacía lo que ella podía hacer en ella, rezando, escribiendo, leyendo, ofreciendo, para que Dios actuara en él, ¿no? Y salirnos un poco ahí de ese protagonismo que a veces queremos, no, porque yo voy a hablar y capaz que le digo algo que lo convierte. Ella decía, Dios va a actuar, ¿no? Y lo hizo cuando lo tuvo que hacer, pero con qué fe, ¿no? Con qué, sí, esperanza en Dios que esto iba a suceder. Impresionante. Por eso Sí, hay tal una cual, pregunta que quieren ustedes plantearnos. ¿Cuál es la pregunta, Leo?
Bueno, queríamos preguntar si nosotros, que nos preguntemos todos, ¿no? Si tenemos esta fe ciega en la oración y en la esperanza en que los frutos del Señor los va a preparar, y a veces, aunque parezca que nunca van a llegar, si mantenemos esa luz encendida esperando que vayan a llegar, como le llegó a Santa Mónica, y a ella fue en vida, pero en este caso a Claro. Elizabeth, ella lo vio desde al ladito del Señor, ¿no? Así que tenemos esta fe en la oración y la esperanza en que a su debido tiempo Dios va a obrar el milagro. Quizás alguna Sí, experiencia lo que nos puedan importante. compartir. Tal cual, que lo puedan hacer al 351-871-593. ¿Con qué parte de la historia se quedaron? ¿Con qué instancia? ¿Con qué frase? ¿Con qué enseñanza? ¿Dónde, no? El Señor te habló a través de esta primera historia en particular. Primera, ojo que se vieron... José dice, buenas tardes, qué conmovedora esta historia. Esa mujer que amaba tanto y que sufría por la falta de fe de su esposo, pero no se dio por vencida. Admirable, dice José. Elena nos dice, qué hermosa historia de conversión y oración. Soy testigo del gran amor de Dios. Hace 29 años entramos con mi esposo a la Legión de María, pero por su trabajo se fue alejando de Dios y poniendo piedras en el camino a mi servicio. Pero junto a mis hermanas rezábamos por él en la panadería del padre Humberto, que lo llamó a asistir a los que necesitaban en ese momento y lo acompañó todo el tiempo. También empezó a acompañar a su madre enferma y luego este sacerdote lo llama como ministro de la comunión. No lo podíamos creer. Para la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, en este momento está visitando enfermos como ministro, entregando a Jesús Eucaristía. Elena de Caleta Olivia nos cuenta este testimonio también de oración profunda, de escollos en el camino, pero con esta última frase de que para Dios no hay nada imposible. Y la segunda pregunta de Graciela, que es si pueden pasar el nombre completo del libro, desde Empedrado, Graciela Ojeda, de El Diario de Elizabeth, pregunta, se llama así, El Diario de Elizabeth, ¿no es así? Sí, Diario de Elizabeth, la tengo que buscar como Elizabeth Leser, pero sí, está publicado como el Diario de Elizabeth, sí. Bueno, repercusión que viene por aquí. Seguramente seguirán llegando los mensajes, pero se nos acabó el tiempo. Cuánta riqueza, cuánta Así es, hermoso el ternura de testimonio este que Dios en estas compartieron, la historias verdad. humanas, ¿no? Me También, encantó viste y cómo se va bueno, replicando. Bueno, qué bueno que sea así. Gracias. Gracias a ambos, gracias a Leo y a Pau por este esmero. Leo y Pau preparan con mucho esmero este programa cada martes para brindarles a ustedes estas historias ejemplares para que tomemos, ¿no?, de ellas el camino a seguir, aunque sea el ejemplo de alguna partecita de la historia que nos llega a las fibras íntimas del corazón, que es donde Dios toca allí para que sigamos algo que tenemos que cambiar, tenemos que aumentar, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, y vamos por esos caminos. Chicos, gracias por esta nueva entrega. A ustedes, Vero, gracias. Gracias y nos quedamos con gracias las lámparas a los dos, encendidas. un beso. Nos vemos. Eso, Chau, chau. gracias. Gracias a Leo y a Pau. El libro Caminos de Santidad Matrimonial, de su autoría, tanto Leo como Pau, lo recomendamos ampliamente con más de 40 historias. Estamos